Hola a todos, buenos días y bienvenidos otra vez aquí a mi sofá en el romántico barrio de Tetuán. Hoy vamos a hacer un vídeo muy rápido sobre la pronunciación de who y how en inglés. Como siempre, soy Daniel de madridingles.net, el mejor sitio en todo internet para aprender más inglés. Así que hoy vamos a ver la pronunciación de who y how, dos palabras interrogativas. Cuando daba clases presenciales aquí en Madrid, había mucha confusión entre la pronunciación de estas dos palabras, who y how. Muy importante poder diferenciarlos y pronunciarlos bien, porque la ortografía, como siempre en inglés, no nos ayuda mucho. Así que, vamos allá. Antes de seguir, debería mencionar mi libro, Inglés Básico, que ha ayudado a miles de hispanohablantes como tú a mejorar su nivel de inglés. Está en Amazon, aquí en España, en Estados Unidos y América, en Reino Unido y en otros países, supongo, por ahí. Y está entre los libros educativos más vendidos de toda España porque tiene valoraciones altísimas, ha ayudado a muchísimas personas a empezar o también repasar el inglés que habían aprendido antes. Hoy, en todo caso, solo vamos a ocuparnos de who y how, que son dos palabras interrogativas que se pronuncian de forma muy diferente, aunque tengan las mismas letras. Who, W-H-O, W-H-O, who. La W no suena, es como si fuera H y una U larga, who. Y es quién, who. Tengo dos ejemplos de frases. Who's coming to the party? Who's coming to the party? Who is coming to the party? Who's coming to the party? Who. Así. Y luego, who do you live with? La primera frase, por cierto, who's coming to the party? ¿Quién viene a la fiesta? Es presente continuo y se usa para hablar de algo que es un plan de futuro, más o menos. Luego, who do you live with? Es un ejemplo que me gusta mucho porque tiene la preposición al final. No funciona en español, pero en inglés no hay problema. Who do you live with? ¿Con quién vives? Así que, who's coming to the party? Who do you live with? Who. El otro, how, tiene la H al principio y la W al final, pero tampoco estamos pronunciando realmente la W, simplemente tenemos como si fuera H y un diptongo. How. La pregunta, bueno, podría decir muchas, pero how old are you? How old are you? ¿Cuántos años tienes? How old are you? How are you? ¿Cómo estás? How are you? Un par de ejemplos más que tengo aquí. How do I turn on the AC? En este caso es el uso normal. How do I turn on the AC? How pregunta por la manera es cómo. ¿Cómo enciendo el aire acondicionado? AC es una abreviatura. En Estados Unidos lo usamos para ahorrarnos un poco las sílabas de air conditioning. Pero así, AC, air conditioning. Así que, how do I turn on the AC? Hay otra cosa ahí que es el phrasal verb, turn on. Tengo un par de libros también sobre los phrasal verbs, si quieres echarles un vistazo en Amazon. Otro ejemplo, how long have you been living in Madrid? Ahí lo complico más, pero es una pregunta muy común. Igual, la gramática es algo más compleja, pero deberías memorizarla y empezar a usarla hoy mismo. How long have you been living in Madrid? Es presente perfecto continuo y quiere decir, ¿cuánto tiempo llevas viviendo en Madrid? How long have you been living in Madrid? Presente perfecto continuo implica una acción que empezó en pasado y que es continuo hasta ahora. Así que, who, how, pronunciación muy diferente y es importante diferenciarlos porque como siempre en inglés la pronunciación no tiene tanto que ver con la ortografía como se podría esperar. La ortografía es muy diferente a la pronunciación muchas veces. Nada más por hoy, espero que pases muy buen día, que pases una linda semana
aquí en Madrid está empezando la primavera. Por fin estamos con Semana Santa esta semana y yo voy a estar un poco descansando. Y bueno, si quieres aprender mucho más inglés, como siempre tienes mi libro Inglés Básico que te puede ayudar. Cuesta menos de $10 o euros, me parece, en Amazon, 9 y algo, y te ayuda mucho a dar los primeros pasos, también a repasar algo que has aprendido antes. Nada más por hoy. Espero que pases, como dije, un muy buen día. Hasta la próxima. Bye.